Bienvenidos a Iberá Viedma, un espacio sin tiempo para compartir información y experiencias que nos ayuden a transitar el despertar de la conciencia. Hoy con la entrevista a Tristana Pisaco, Ana de las Estrellas, su comandante Ana, de Viedma, Argentina, escritora y conferencista internacional, música, terapeuta y formadora, canalizadora de frecuencia cristal y lenguajes de luz. Hola, bienvenida a Iberá Viedma, Ana. Hola Guillermo, gracias. Muchas gracias por la invitación y por la bienvenida también. Bueno, ¿querés agregar algo más a lo que yo brevemente presenté sobre vos? Acá estoy en tarea, luego de un camino arduo que continúa con pruebas, como cada uno de los que estamos en estas tareas, que somos muchos y que pasamos por procesos intensos justamente para poder llegar a este punto, ¿no? Del despertar y poder acompañar y a servir desde este lugar. Está bien. ¿Podés definirlo en alguna experiencia en particular, puntual, o simplemente fue un proceso así a lo largo del tiempo difícil de poder sintetizar? Bueno, sí, claro que sí. Esto lo cuento mucho, principalmente en mi primer libro que va a estar en el Congreso de Iberá, que se llama El llamado de Taikuma. Y cuento mi proceso. Ese libro podría llamarse también El diario de un despertar. Ya va en su segunda edición y son muchas las personas que me escriben diciéndome que se sienten muy identificados con todo lo que a mí me toca pasar, ¿no? En este despertar. En este libro, una de las cosas que cuento fue cómo yo empiezo a sentir, o sea, yo tenía un trabajo 3D, ¿no? Como todo el mundo, iba a trabajar todos los días y la situación económica de clase media estaba bien. No tenía ningún problema en particular que me generara una crisis, pero empiezo a sentir muy fuerte que estaba como aturdida, que necesitaba silencio y que necesitaba un espacio. ¿Sí? Eso era lo único que tenía claro. Esto me lleva a tomar una serie de decisiones muy rotundas, o sea, esto te lo digo fácil, pero realmente fue una crisis muy fuerte en mi vida que me llevó a renunciar a mi trabajo, a vender todas mis pertenencias, auto, muebles, casa, todo, a quedarme con una mochila y con una guitarra. Eso era con todo lo que me quedé, en una búsqueda muy profunda de decir, esto me pesa, esto ya no lo aguanto más, ¿no? Aún así, habiéndome quedado solo con esas cosas, yo seguía sintiéndome agobiada. Y en ese punto es donde digo, bueno, ¿y qué falta, no? Si todavía me siento agobiada, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que tengo que quitar? Y realmente ahí viene la parte importante de lo que hay que quitar, porque ahí me di cuenta de lo que tenía que quitar era mi propio personaje, lo que muchos llaman ego, ¿no? Había que quitar una serie de capas de programaciones, de historias, de traumas, ¿no? Vividos por mí, vividos por mi linaje, recibidos de diferentes lugares. Hoy hay mucha información sobre este tema, ya sabemos que la personalidad se va formando con todo esto y en ese momento, en esa crisis, ahí me doy cuenta que lo que me faltaba justamente soltar era eso. Y ahí comprendí el verdadero significado del apego y del desapego. Yo pensaba que el desapego era desapegarme de las cosas materiales. Y realmente lo más difícil y el apego más fuerte es con quien yo creo ser, ¿no? Con todo lo que me costó llegar hasta acá y entonces, ¿no? Cuánto apego ahí y creemos que eso lo tenemos que sostener porque desde esos lugares creemos que eso somos y ahí es donde se forma una cárcel muy dura que llega un momento que el alma no aguanta y necesita romperla. Ese es el
proceso del despertar. Esto es lo que cuento en mi primer libro, en El llamado de Taikuma. Yo lo vivo desde un lugar, pero realmente muchas personas lo viven desde diferentes lugares, porque hoy, a partir de haber dado ese paso, me dedico a acompañar a personas, tanto en terapias como en retiros, como a través de la música, como a través de diferentes herramientas que voy compartiendo para que puedan dar estos pasos que realmente son pasos de liberación del alma, para que puedas hacer lo que viniste verdaderamente a hacer aquí en la tierra. ¿Querés explicar un poquito más sobre Taikuma, el porqué del título de tu libro? Bueno, en este caminar, uno de los lugares que me llama muy, muy fuertemente es Capilla del Monte. Y luego de moverme por varios lugares, he estado aquí en el sur, en la Patagonia, en el mar, he estado también en la zona de la cordillera. Llego a Capilla del Monte creyendo que iba a hacer una actividad de 3 días, y en Capilla del Monte me di cuenta que ese era mi lugar y que ahí era donde tenía que quedarme. Em, Venía con muy poquitas cosas, pero aún así fue otra crisis, ¿no? Porque venía en un proyecto con otras cosas, ¿no? De continuar, y dije, no, es acá. Me quedé en Capilla del Monte, me quedé en un lugar muy precioso que se llama la Gruta de Lourdes, en Quebrada de Luna, cerquita del Pajarillo, cerquita de los Terrones y de todos estos lugares de contacto que ahora comprendo por qué me quedé allí, ¿no? Me quedé en un retiro, me quedé yo sola, y en ese lugar y desde ese silencio empiezo a conectarme, empiezo a recibir, me empiezan a visitar seres intraterrenos, seres de otras dimensiones, que se me empiezan a presentar y me empiezan a brindar mucha información, mucha de la cual está en mi segundo libro, que se llama Irdin, el canto de Taikuma. Y la principal y la más hermosa, porque es la primera y la que me abre los brazos, es justamente Taikuma. Taikuma es el nombre que se da en Irdin a la madre, también llamada Madre María, también llamada Isis, a la energía femenina. Es una jerarquía femenina de la madre. Y ella es Taikuma. Y Taikuma es quien me abraza y me permite como asentarme, ¿no? Yo venía en una búsqueda tan intensa que era como ir para allá y no parar de moverme. Y es allí donde siento el abrazo de la madre, el abrazo de Taikuma, y puedo parar, y estoy casi 2 años viviendo en Capilla del Monte, escribiendo estos libros y recibiendo también música. Música que también está en mi canal de Spotify, música en frecuencias, música en Irdin, que es un lenguaje de frecuencias, podríamos decir el lenguaje de los ángeles, el lenguaje de contacto, y es un lenguaje que cantándolo te permite entrar en estados de conciencia de una gran conexión y de una gran sanación. Bueno, vos nombraste, o sea, varios, por eso tenemos la costumbre, de acuerdo a las culturas, lugares y procesos históricos, a denominar a la misma energía con distintos nombres, ¿no? Por eso lo de Taikuma, Madre María, Isis, etc. ¿Tiene algo que ver también con este cambio y desapego de tu propia personalidad, el cambio en los nombres? ¿Cómo llega lo de Comandante Ana, lo de Ana de las Estrellas? ¿Tiene que ver con eso? ¿Cómo lo explicarías? Sí, tiene bastante que ver. Los nombres, que por lo general creen que Ana es mi nombre y Tristana es mi nombre artístico, y en verdad es al revés. Tristana es mi nombre de documento. Mis libros están firmados como Tristana Pisaco, que es el nombre que yo tengo en mi documento. Pero muchas veces los nombres, cuando vienen con una historia, traen una carga, ¿sí? Entonces, cuando tú entras a hacer una tarea, también con esa tarea se te da un nombre. Son nombres de tarea, nombres de tu puesto de acción en ese momento. Por eso cuando comienzo como Comandante Ana, porque era bueno, bien, hay que asumir un lugar de poder,
hay que desarmar programaciones limitantes de creencias de que el poder está ligado al abuso de poder y pararte en un lugar poderoso para dar esta información. Partiendo del lugar también, esto lo cuento en mi primer libro, que mi personalidad, la que me toca soltar, era de una niña, por ejemplo, que en la escuela no solo no cantaba ni hablaba en público, sino que directamente no hablaba. O sea, no era que no hablaba en público, no hablaba, ¿no? Con una sensibilidad tan fuerte que a la vez eso me avasallaba de tal forma que estaba permanentemente asustada, como sobrepasada por todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Realmente, como fui una niña que la pasó bastante mal, tanto en la escuela primaria como secundaria y en los siguientes ámbitos de educación, fui más o menos acomodándome, pero no era mi fuerte la comunicación. Y cuando empiezas a recibir todo este caudal de información y empiezas a comprender que esta información no es solo para ti, sino que tú la tienes que entregar y que por lo tanto tienes que dar un paso al frente, porque se te tiene que escuchar, la información tiene que ser entregada desde un lugar de fuerza, es donde se me da este nombre y varias personas empiezan a llamarme comandante Ana, y ahí comprendí que, bueno, tengo que asumir este lugar, que fue un proceso intenso también, fuerte, pero que me ayudó mucho a poder hacer con fuerza la tarea que me tocaba hacer. Con eso tienen que ver los nombres. Sí, por eso los nombres también van cambiando. Y eso también tiene que ver con los nombres incluso de las diferentes frecuencias que se dicen de distinta manera, porque depende para qué lo utilices, el nombre te va a dar una cosa o te va a dar otra. Y esto lo voy a relacionar también con el lenguaje. Comprender que las palabras son mucho más que palabras. Comprender que una palabra trae una frecuencia y por lo tanto esa frecuencia trae una energía. Algo que yo empiezo a recibir y a transmitir con mucha fuerza justamente es que la información tiene una frecuencia y tiene una energía y que esto sucede siempre. Seamos conscientes o no seamos conscientes, cada vez que tú estás recibiendo una información, estás recibiendo una energía y estás recibiendo una frecuencia. Y los nombres justamente te aportan una energía y una frecuencia y eso llegado al punto te puede sumar o te puede Ahí restar. está, claro. Bueno, enlazando esto de los nombres con este primer acuerdo de los toltecas, que capaz que es el más importante, que es el de la impecabilidad de la palabra, relacionado con lo que vos decías de la importancia de las palabras, del lenguaje. eh, no te voy a preguntar cómo llega porque ya me habías adelantado que es una historia muy larga, pero ¿qué es el IRDIN? ¿Qué nos trae el IRDIN? El por qué o para qué este lenguaje que es que es también, bueno, vos lo vas a describir una frecuencia o como vos quieras describirlo, o como lo quieras sentir, o qué es para vos. Mira, el IRDEN a mí me llega de muy pequeña, pues te lo cuento cortito, ¿no? Me llega más o menos, tenía unos 20 años cuando me llegan las cartillas de ERX, me llegan las cartillas escritas, sin demasiada explicación, simplemente se me dijo que era un lenguaje de contacto y cuando yo lo empiezo a leer, bueno, empiezo a llorar de emoción, de reconocimiento, y empiezo a cantarlo, cosa que tampoco nadie me había dicho que eso tenía música, ¿no? O sea, empiezo a conectar muy profundo con estos mantras en Irdin que venían en las cartillas. Y a partir de ese momento fue como un recordar y como un integrarlo a tal punto que yo recuerdo en esos momentos de 20 años andando en bicicleta y mantrando en Irdin. Era como, estaba todo el tiempo con los mantras en Irdin y realmente en ese momento, te vuelvo a decir, imagínate una niña, una adolescente que le costaba mucho el mundo porque era realmente, voy a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? No entiendo nada. Y para mí eso fue como una soga, ¿no? De las estrellas, de mi familia de las estrellas, que me permitió en ese momento esa conexión. Luego, bueno,
pasamos por diferentes etapas, entre comillas, ¿no? Sentamos cabeza, trabajamos en trabajos formales y todo eso, hasta tal punto que un poco lo había olvidado hasta que llega ese momento que te conté hace un ratito, donde paso por esta crisis tan profunda y lo suelto todo. Lo suelto todo y en ese momento incluso suelto la música, porque yo ya hacía música, tenía incluso un grupo, tenía muchísimos instrumentos y equipamiento, que también lo vendí todo, por eso te digo que me quedé solo con una guitarra. Y en ese momento también creí que tenía que dejar la música, o sea, yo solté todo. Y al soltar todo, cuando vuelve la música, vuelve con los cantos en Irdin. Mira, mira qué interesante también cuando tienes esta comprensión. Y esto es algo que yo acompaño mucho a las personas en estos procesos. Es decir, anímate a soltar todo lo que crees saber, porque lo que sabes se va a quedar solo. Porque la verdad no necesita ser sostenida. ¿Se comprende? Entonces, en Sí. ese momento que yo suelto todo, aparece la música desde otro lugar muy diferente y ahí empiezo a escuchar nuevamente los cantos en Irdin, pero que ya no eran esos cantos de esas cartillas, sino que venían otras cosas. Realmente todo lo que tú escuchas en Irdin, yo suelo decir en broma que está plagiado de los planos superiores, porque no está compuesto. Verdaderamente lo escucho y lo copio, digamos, lo más parecido posible a lo que yo estoy escuchando. Y a partir de ir cantando en Irdin, mientras voy cantando, ¿sí? Como tú eres músico también y sabes que cuando uno está cantando entra en un proceso en un estado como de meditación activa muy profundo, donde vas comprendiendo un montón de cosas, se va ordenando un montón de información. Y entonces ahí el Irdin me va acompañando y me va como recolocando en la nueva posición, ¿sí? Y me paso días enteros cantando, porque cuando llegaba una canción en Irdin era una necesidad tan fuerte y además podía hacerlo porque ya no tenía un horario, ya no tenía que cortar para ir a trabajar y luego, entonces realmente me pasaba días enteros cantando, cantando esa canción, cantando y tocando, cantando, 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 permitiendo que entrara, ¿no? Pasando por procesos muy profundos. Me acuerdo una de las canciones que habla de la familia cósmica, que se llama Waritumi, Wanatumi, Satumi. La empezaba a cantar y me largaba a llorar de tal forma que no la podía terminar, de cómo me conmovía, ¿no? Todavía lo digo y ahí se me tiembla un poquito la voz. Eh, y me llevó mucho tiempo cantarla, cantarla, cantarla. Y mientras iba cantando esta canción me iba sanando hasta que, bueno, la podía integrar. Y entonces ahí, bueno, ya pude empezar a compartirlas, hoy ya a grabarlas y a llevarlas. Y yo sé lo que hacen las canciones porque soy la primera en recibir, Sí, ¿no? Esas frecuencias y ser sanada con las canciones. Entonces, bueno, ese es el camino del Irdin. Luego me toca empezar a explicar qué es el Irdin, empezar a contar qué es, empezar a compartir. Para eso hay una tarea de investigación, pero la verdad es que más que investigación es canalización, porque en verdad empiezo a hablar del Irdin y ahí está toda la información y está toda la energía y toda la frecuencia. Cuando tú comprendes que desde un estado de conciencia, desde un lugar, todo está disponible, toda la información está disponible, ahí se abre un caudal de conocimiento, un caudal de energía y un caudal de información. Y sí que es tu compromiso, yo lo siento muy fuerte, realmente es que en el día no doy abasto de todas las cosas que hago para transmitir y para compartir todo lo que se te está dando, porque ahí empezó a abrirse todo este canal y yo empecé a compartirlo y a explicarlo y a enseñarlo. Tengo mi canal de YouTube, Comandante Ana, grabadas muchas clases
donde explico, ¿no? qué es el IRDIN, cómo funciona, de qué se trata. Bueno, mi segundo libro se llama justamente IRDIN, el canto de Taikuma, y ahí hablo de todo esto. Sin tener incluso resistencias muchas veces, por ejemplo en Capilla del Monte, de los guardianes de este conocimiento. En Capilla del Monte habla mucho IRDIN y no todos están de acuerdo, como todo conocimiento iniciático, ¿no? El IRDIN es un conocimiento iniciático, y no todos están de acuerdo con que esto se tiene que abrir. Entonces también ahí me tocó como ejercer, ¿no? Por eso comandante, ¿no? Y bueno, yo lo tengo que hacer y ¡pum! De cabeza, ¿no? Hacerlo y rompiendo muchas estructuras en muchos niveles, porque en el ambiente espiritual también hay estructuras y hay cristalizaciones muy poderosas que hoy se requieren desarmarlas y romperlas para justamente poder hacer la tarea que vinimos a hacer. Y con los guardianes del conocimiento es muy importante comprenderlo, porque cuando tú eres guardián y es una tarea que honro, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando te toca aguardianar mucho tiempo una información y ahí se genera un apego? La cuidaste tanto, la guardaste tanto, pero la guardaste con un propósito y la guardaste muy bien porque hoy llegó el momento de ofrendarla. Claro. Sí, Pero muchas es veces así. ahí, Es así, sí. mucha gente que es muy coherente, que es muy, muy espiritual y muy, no sé qué adjetivos calificar lo que es confiable y sublime, pero que, como vos decís, se apega por ahí a cosas que son para un determinado momento, pero que después cambian. Entonces, lo que antes era resguardarlo porque no era el momento, llega la hora donde sí hay que abrirlo y sí es el momento, con las protecciones, con todo lo que quieran, pero hay cambios. Y a veces eso tan sutil es muy difícil de entenderlo. Inclusive hasta como los nombres, yo te soy sincero, a mí lo de comandante, yo te pido disculpas porque siempre a veces hay un prejuicio, por lo menos en mi caso, a los títulos, a las jerarquías, pero reconozco lo que vos decís, que es una frecuencia, que el nombre tiene que ver con una tarea, que tiene que ver con un momento, y que los prejuicios son de cada uno. O sea, siempre un juicio o un prejuicio habla de la propia ignorancia, ¿no? O sea, es la propia ignorancia que uno tiene con respecto a lo que percibe, digamos. Si uno eh, le pone el título que su mente hasta la altura que le da. Vamos a aprovechar para decir a la gente que estas entrevistas son previas a un congreso presencial que se va a hacer acá en Viedma. Los que vienen siguiendo las entrevistas lo saben, pero los que no, para que se enteren que en noviembre, 21, 22 y 23 de noviembre, vamos a hacer en Viedma, o se va a realizar en Viedma, un congreso presencial de alianzas planetarias donde van a venir de todos lados, desde Uruguay por Aurora, de Mendoza por Isidris, de Derx, Córdoba, desde Salta. Calculo que también van a venir de México y Perú porque había gente interesada. Bueno, van a venir de todos lados y Verán los va a recibir. Y vos vas a cantar tus canciones en Irdin en un concierto el sábado a la noche. O sea que el sábado van a poder traspasar esta pantalla y poder comprobar estas frecuencias que vos vas a hacerlas en música. Para los que vengan y para los que no puedan venir, ¿de qué manera, si van a estar en la descripción del video, pero para que queden registrados en pantalla, cuáles son las vías de contacto para que puedan seguirte, comunicarte, contactarte y poder disfrutar de tanto de los libros como de las canciones? Bueno, mira, puedes encontrarme en mi canal de YouTube, Comandante Ana, en Spotify como Tristana de Erx y en Instagram como tristana.volver a casa. Y esto que me dices, Guille, me encanta porque no es la primera vez que me lo dicen. Realmente mucha gente me dice, ah, pero ¿por qué comandante? Pero con esto de la Y ese ruido también está bueno. ¿Por qué? Porque permite, da la posibilidad de hablar de esto. ¿Qué pasa cuando alguien se para en un lugar de poder? ¿Por qué hace tanto ruido, no? ¿Qué pasa con las programaciones que no nos dejan pararnos en un lugar de poder? En mi primer parte de la tarea, y que tuvo que ver con mi propia, ¿no? transformación, por esto que te contaba, que tuve que pasar al frente,
me tocó desarmar justamente, decir, a ver, el poder no es el abuso de poder. El asumir un lugar, o sea, si tú tienes que manejar una nave, tienes que pararte, sentarte en el lugar de comandante. Y esto lo tiene que hacer cada uno con su propia nave que es su vida. Todos nosotros tenemos una asistencia divina, que algunos lo llaman ángeles de la guarda, otros lo llaman, podemos llamarlos de diferente manera, pero todos tenemos un equipo de asistencia, que sería como el equipo de boxes en las carreras de autos, ¿no? Pero se requiere, para que el equipo de boxes pueda funcionar y pueda acompañarte, se requiere de que vos te sientes en Tenés el que tener, asiento que le corresponde al que maneja el auto, y tenés ¿sí? que tener Y la prendido la mayoría, radio. ¿cómo? Tenés que tener prendido la radio. Exacto, no solo tener prendida la radio, sino ponerte en el lugar que a vos te corresponde, porque todo el equipo puede asistirte, pero quien maneja, quien comanda, sos vos. Entonces, esto apunta a que cada uno realmente asuma ese poder y ese lugar central en su vida. El centro del mandala, de tu mandala, en ese centro estás vos. Y ahí es posible la asistencia. Y ahí es posible también tu tarea y tu servicio, ¿no? Porque el hecho de que yo me pare en el centro de mi mandala justamente me permite ayudar a un montón de gente, porque desde este centro es que recibo la información, es que recibo la energía, es que puedo ser asistida y ayudada de manera sutil, que me lo demuestran todo el tiempo, de todas las formas posibles. Yo hoy recorro el mundo haciendo esta tarea y todos los días agradezco el haberme parado en ese centro, haberme escuchado y haber tomado esa decisión. Esto requiere valentía, requiere fuerza y requiere poder. Entonces, el llamado justamente es esto. Y hace ruido, y está bueno que haga ruido, porque así lo podemos decir, lo podemos hablar. Es como llamar la atención de alguna manera o decir, sí, ok, pero es que hay que decir esto. Es que nosotros venimos, o sea, por un lado tenemos que el amor, la sabiduría y el poder son como una trinidad de atributos potentes y divinos, pero nosotros venimos sufriendo el poder del abuso, o sea, como vos lo decís, o sea, al poder ya la misma palabra nos hace ruido. Entonces de ahí todos los títulos que le pongas, sean militares, religiosos o del índole que quieras, van a hacer ruido porque siempre va a haber una resistencia a eso, va a haber una rebeldía ante ese abuso de poder, ¿no? Este, Exacto, pero eso está diseñado, Guille, para que vos te antagonices y que rechaces el poder. Y cuando tú lo rechazas, lo toma quien no lo tiene que tomar, pero es que ¿no? el poder lo tenemos nosotros. O sea, Exacto. el problema es ese. Si nosotros repelemos el poder, no nos hacemos cargo. Exactamente, y te estás rechazando a vos mismo, estás Claro. rechazando tu parte poderosa. Y esto no es casual, ¿no? Esto está diseñado para que muchas personas, sin darse cuenta, se desempoderen y sean más fáciles, ¿no? De llevar como ovejitas. Por eso hace tanto ruido esto, y sí Claro. tiene que hacer ruido, porque requiere que se vea. Me toca en este camino ver muchas personas con una capacidad increíble, con una sabiduría increíble, con un amor increíble, pero que no están pudiendo dar este paso del poder que se requiere para que puedan hacer lo que vinieron a hacer. Y entonces están haciendo otras cosas, incluso están mal económicamente, empiezan a pasar situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque no están asumiendo eso que les toca asumir. Entonces, ese punto, cuando decimos la luz, y decir luz es lo mismo que decir verdad, ¿sí? La luz, el amor y el poder, ¿no? Cuando hablamos de la gran invocación y de la Trinidad, se cierra cuando están las tres partes. Claro. Con la luz y el amor, sin el poder no se cierra. Entonces ahí va. Y muchas personas tienen activado, en mi caso, ¿no? Yo tenía la luz, tenía el amor, pero tuve que activar, hasta que no activé el poder y pateé el tablero, y hice bastantes cosas. Y asumí consecuencias porque, a ver,
No es fácil y por eso también el poder lo necesita, ¿sí? Hasta que no haces eso, no completas esa trinidad. Bueno, tus libros van a estar disponibles en el mismo congreso presencial, pero para los que no estén, puedan venir o no estén acá en Viedma, ¿dónde pueden adquirir los libros? ¿Te pueden seguir por las mismas redes o cómo? Sí, mira, me pueden escribir, yo hago envíos a toda Argentina, igual mis dos primeros libros es editorial Duncan, están en las librerías de todo el país, aquí en Viedma están en Quijote, también están en Amazon para el resto del mundo. Tanto el llamado de Taikuma como Irdin están, hay personas que si me escriben los pongo en contacto, hay personas que están distribuyéndolos en México, hay personas que los están distribuyendo en España. Así que también se puede hacer de esa manera. Mi último libro, que es Geometría Sagrada, está agotado, no quedan en estos momentos, no lo voy a poder tener tampoco en el Congreso. Está saliendo una segunda edición, pero yo creo que va a ser ya para el año que viene. Pero ante la duda me escriben y yo de una manera o de otra siempre los dirijo a donde pueden recibir mis libros. Van a estar también presentes en la Feria del Libro en Buenos Aires y en la Feria del Libro de Madrid. Ah, qué bueno. Bueno, Tristana, estas son entrevistas cortas, son simplemente una ventanita, como siempre repito, para que puedan conocerte, contactarte, seguirte. Así que estamos llegando al fin de la entrevista. ¿Querés dejar algún mensaje o decir algo que no te haya preguntado? A ver, importante comprender que, vuelvo a este punto, ¿no? Siempre que estás recibiendo una información, estás recibiendo una frecuencia, estás recibiendo una energía. Y esa energía la vas a tener disponible. Entonces, tanto con esta entrevista como cuando escuches la música, yo te invito a que escuches los cantos en Irdin que están en mi canal de Spotify, Tristana de Erx. También en mi canal de YouTube solo de música, que es Tristana de Erx, y que permitas que esa frecuencia te llegue, ¿no? Y que luego te pongas a tomar las decisiones que te toque tomar, a hacer lo que tengas que hacer y te vas a dar cuenta cómo realmente tu estado de conciencia cambia. Y lo mismo a través de la naturaleza, que conecten con lo que tenemos disponible realmente. Y aquí en la Patagonia, bueno, yo me la paso en el río, me la paso en el mar, la verdadera wifi, que te des esos espacios de silencio, de conectar con la verdadera wifi, que es la fuente, que es la naturaleza, para poder realmente asumir el lugar que te toca. Y eso, cortito te lo digo, eso es entrar en Dharma. Dharma significa que lo que más deseas en el mundo hacer y lo que debes hacer es exactamente lo mismo. Hoy yo te puedo decir que estoy en Dharma, porque amo lo que hago y a la vez es lo que debo hacer. Y esto es lo que nos toca a todos los que estamos ahora sintonizando con esta información. Bueno, hermoso. Bueno, el video han sobrevolado algunas melodías tuyas que han estado muy de fondo. Nos han escuchado la gente que nos viene escuchando la entrevista, pero nos vamos a ir con un poco de música tuya que va a quedar en el video para que la gente pueda disfrutarla. Y con eso nos vamos a despedir y nos vamos a ver personalmente en estos 3 días del fin de semana largo del 21, 22 y 23 de noviembre en el Congreso Presencial. Y bueno, y seguramente en alguna otra entrevista que haremos el año que viene con alguna información o con lo que vos quieras compartirnos. Bueno, Tristana, muchísimas gracias. Gracias por tu aporte, por tu información, por tu ser y por tu servicio. Gracias Guille por la entrevista y bueno, nos vamos a estar viendo en el Congreso de Iberá con mucho amor aquí participando. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Derramo mi alma mezclada en el mar, en olas que rompen, que vienen y van. Derramo mi alma mezclada
encuentro la calma en suaves mareas y encuentro la fuerza rompiendo en la piedra y alas de gaviota expanden mi vuelo y traen los delfines los ecos del cielo. Derramo mi alma mezclada en el mar, en olas que rompen, que vienen y van. Derramo mi alma mezclada en el mar, en olas que rompen, que vienen y van. Y me cuenta el viento que descubrirá, me cuenta la arena lo que arropará. Yo soy como el agua que viene y que va. Yo soy como el agua que igual siempre está.